Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes que nos acompañan todas las mañanas y a todos los que nos siguen por los diferentes medios de nuestro país. El corte hasta el día 20 de abril de ayer, anoche a las 12 de la noche, realmente, aunque se mantiene el total de países con casos de COVID, estamos hablando de 182 países, sin embargo, ya la cifra de confirmados asciende a 2.355.853. Estamos hablando de 74.139 más que el día de ayer. Y la noticia que es más llamativa es que hemos tenido en un solo día 5.148 fallecidos en el mundo, para un total de 164.659 fallecidos. Eso da una letalidad de 6,9%. O sea, de cada 100 personas que enferman, prácticamente 7 fallecen por esta enfermedad. La región de las Américas, con 899.051 casos confirmados, 31.000 más que el día de ayer, ya representa esto el 38,16% del total de casos reportados en el mundo, y solamente en un día en la región de las Américas fallecen 2.151 casos por esta enfermedad, para un acumulado de 47.369 fallecidos. Fíjense en la cifra que se produce en un solo día. Esto da una tasa de letalidad superior al día de ayer, que es de 5,26. Se mantienen en Cuba un total de 12.137 visitantes, de ellos emigrados 7.050 y extranjeros 5.087. En casa de arrendamiento no hay mucho cambio, 944, sigue concentrado como es natural y creo que va a ser así hasta que esto vaya disminuyendo en Santiago de Cuba, en Centro Habana, Plaza y Playa, en la provincia de La Habana. Ingresados en los hospitales, una cifra de 2.279 pacientes, cifra inferior al día de ayer, prácticamente en 1.000, porque bueno, se van cumpliendo el periodo de vigilancia, se van realizando las pruebas y los test y están yendo de alta un grupo de pacientes, de los confirmados y de los que se mantenían como sospechosos o contactos. En vigilancia se mantienen 20, sospechosos 2.440 y confirmados 788. En la atención primaria de salud se mantienen en vigilancia 7.337 personas como tal. Hay que decir que en el día de ayer en nuestro país se estudiaron 1.818 casos, se confirmaron de esos 1.818 casos 50 personas con el COVID-19, lo cual da un 2,7% de positividad de las muestras realizadas, discretamente inferior al día de ayer. En el IPK 862, en Villa Clara 270, en Licida 217, en Santiago de Cuba 188, en el 6GB 187, en La Habana 94 y el Hospital Hermanos Amajeira tuvo dificultad en el día de ayer con unos reactivos y ya en el día de hoy, desde anoche está procesando muestras. Por eso no aparece como tal en el día de ayer. De esta forma, en el país se acumulan 30.416 muestras o estudios de PCR en tiempo real realizados y
un total de 1.137 positivas, o sea, el 3,7% es positivo de lo que se ha estudiado. Todos los 50 casos que se confirmaron son cubanos, 41 fueron contactos de casos confirmados y en 9, como hemos dicho anteriormente, no se precisa la fuente de infección. El 54%, o sea 27 de los 50 son del sexo masculino y el 46% femenino. Se dan cuenta que oscilan alrededor de esos porcientos. El 62%, o sea 31, fueron asintomáticos, cifra que se incrementa por día el número de casos confirmados que son asintomáticos. Los grupos de edades más afectadas son el de 40 a 60 años de edad, con 18 casos, el 36%, y el de 20 a 40 años, con 14 casos, que es el 28%. Las provincias más representativas, La Habana con 20 casos confirmados, representan el 40%, la Isla de la Juventud con 10, el 20%, Villa Clara con 6, el 12%, y Ciego de Ávila con 5 casos, que representa el 10%. No obstante, como es interés de la población, nosotros desglosamos esto por territorio. En el municipio especial de la Isla de la Juventud se confirmaron 10 casos, como ya yo dije. En Mayabeque se confirmaron 4 casos, 3 del municipio San José de las Lajas y 1 de Batabanó. En La Habana, 20 casos, de los municipios Guanabacoa y Arroyo Naranjo, 4 cada uno, 3 del Cerro, Boyero, Centro Habana y Habana Vieja, con 2 cada uno, San Miguel del Padrón, Habana del Este y 10 de octubre, con 1 cada uno. En la provincia de Matanzas se confirman 3 casos, 2 del municipio de Cárdenas y 1 de Limonar. En la provincia de Villa Clara, 6 casos, 5 del municipio Santa Clara y 1 de Camajuaní. En Ciego de Ávila, 5 casos, 3 del municipio Morón y 1 de Bolivia y 1 de Chamba. Las Tunas, 2 del municipio Puerto Padre. Así pudiera, como dijimos anteriormente, pues el mayor porciento están en estas provincias que yo dije. Por eso digo, las provincias más representativas son las que yo mencioné. No obstante, ya viendo esto por tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, que como he dicho otras veces, elimina el factor población, digamos, porque La Habana debe ser la mayor tasa, sin embargo, la tasa elimina el elemento de la población y realmente por tasas las provincias con mayor indicador son en primer lugar la Isla de la Juventud, que tiene una tasa de 38,1 por 100.000 habitantes, Villa Clara con 22,5, La Habana con 20,1, Ciego de Ávila 18,7, Santi Espíritu 12,9, Matanza 10,6, Mayabeque 7,6, igual que Holguín, Artemisa 5,2 y Pinar del Río con 5. Las demás provincias por debajo de 5. Ahora, independientemente de la magnitud de estas tasas, lo cual indica transmisión, indica riesgo, sin embargo, La Habana, por la cantidad de casos y por la dispersión que tiene dentro de La Habana, adquiere una relevancia mucho mayor. Como yo dije ya, el total de casos diagnosticados, las características de cada uno, y de los 1.137 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 770 presentan una evolución clínica estable, se reportan 38 fallecidos en total. Lamentamos nuevamente en el día de hoy el fallecimiento de 2 personas que vamos a explicar después. Eso da una letalidad de 3,3% en el caso del total de fallecidos, similar al día de ayer. 2 evacuados y 309 altas, 24 en el día.
Esas 309 altas representan el 27,2% de los casos que se han confirmado en nuestro país, superior a lo que teníamos en el día de ayer. De esas altas, de esas 309 altas, hay que decir que 25 son de Pinar del Río, 4 de Artemisa, 111 de La Habana, de Mayabeque 1, de Matanza 30, de Villa Clara 72, de Cienfuegos 4, Santi Espíritus y Ciego de Ávila 7 cada uno, 26 de Camagüey, 2 de Las Tunas, 9 de Holguín, 1 de Granma, 10 de Santiago de Cuba, y todavía las provincias de Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud no han tenido ninguna alta, teniendo en cuenta el tiempo de evolución de estas personas. Hay que decir que se reportan también un total de 8 casos críticos y 10 casos graves. Y vamos a ver algunos detalles de estos casos. Se mantienen en las terapias intensivas 18 pacientes confirmados. Como dije anteriormente, 8 críticos y 10 graves. Los 8 críticos confirmados, hay 6 en La Habana, 2 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto y 4 en el Hospital Salvador Allende. 2 en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Esos son los casos críticos que tenemos. De los 10 graves, 2 están en La Habana, en el Hospital Salvador Allende, 3 en el Hospital Mario Muñoz de Matanza, 2 en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara, 1 del Hospital Antonio Luaces y La Ola de Ciego de Ávila, 1 del Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba y 1 en el Hospital Héroes de Baile del municipio especial Isla de la Juventud. Pasan a crítico al agravarse su cuadro clínico 2 pacientes que en el día de ayer, pasan a grave, mejorando su cuadro clínico, 2 pacientes que en el día de ayer estaban reportados de crítico. Una señora que está en el Hospital Manuel Fajardo en Villa Clara y un paciente que está en el Hospital Castillo Duani, Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Y salen del parte de grave a de cuidado, mejoró su cuadro clínico, 3 pacientes, 1 del Hospital Dr. Luis Díaz Soto y 2 del Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Se incorporan al parte 2 graves, una paciente del Hospital Salvador Allende y una del Hospital Mario Muñoz de Matanza. Como dije hace unos minutos, tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 pacientes en el día de ayer. Una de ellas es una paciente cubana de 85 años de edad, de Placetas, Villa Clara, que se encontraba ingresada en el Hospital Militar Manuel Fajardo de esta provincia, que tenía como factores desfavorables tener antecedentes de un hipotiroidismo, una diabetes mellitus, una insuficiencia renal crónica y una hipertensión arterial. Se había mantenido ingresada y lamentablemente en el día de ayer presentó un cuadro de insuficiencia ventricular aguda y fallece a pesar del esfuerzo de nuestros profesionales y especialistas y técnicos en salvarle la vida a esta señora. Un paciente masculino de 65 años de edad, de aquí del municipio de Habana Vieja, de La Habana, con antecedentes de ser un hipertenso, padecer de glaucoma, tener un carcinoma epidermoide de esófago, estaba gastrectomizado, o sea, ya había sido operado y estaba postrado de forma crónica. Ese paciente tuvo una evolución muy rápida porque desde el momento que el SHUN lo llevó a los hospitales nuestros, pues realmente el tiempo de evolución fue de 2 o 3 días nada más. Y al final, en un cuadro de bronconeumonía bacteriana, la hipertensión arterial descompensada
y el cáncer de esófago, que estaba en una fase terminal, hizo que la evolución fuera muy rápida y también falleciera con la presencia de esta enfermedad. Esos son los dos fallecidos que tenemos que lamentar en el día de ayer y que, como ustedes ven, tenían un grupo de patologías asociadas que, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los esquemas terapéuticos que se aplican con lo más novedoso del mundo y de nuestro país, sin embargo no fue posible salvarles la vida. Hasta aquí es nuestra información y bueno, ahora me someto a las preguntas que se han hecho. Arriba. Tenemos varias preguntas para hoy, doctor. Empezamos de inmediato la ronda. La primera pregunta nos la envía Prensa Latina y dice lo siguiente: circula una versión de prensa en el mundo de que la vacuna contra la tuberculosis ofrece cierta inmunización contra la COVID-19. ¿Qué tanto de cierto hay en esta afirmación? Bueno, como yo tuve la suerte de que la doctora Georgina me enviara estas preguntas con anticipación, pues me pude preparar. Entonces, la vacuna BCG, que es la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que es la vacuna que protege contra la tuberculosis y que en nuestro país se aplica a todos los niños al nacer. O sea, en nuestro esquema de vacunación normal, que reitero que se mantiene sin suspensión, esto se administra en las maternidades de nuestro país que tiene además la posibilidad de que más del 99% de los partos se realizan en unidades hospitalarias, pues se aplica en las mismas maternidades antes que el niño se vaya de alta como tal. Esto se ha planteado que puede proteger, no es que lo evite, pero puede proteger a las personas al contagiarse con el nuevo coronavirus. No obstante, aunque se investiga, se están haciendo un grupo de estudios, la OMS no recomienda aplicar la vacuna BCG para prevenir la COVID-19 en ausencia de evidencia. O sea, hasta que no se demuestre que realmente es útil, es capaz de prevenir, pues no debe de utilizarse. Se ha visto que en los estudios que se han hecho, tanto en animales como en humanos, tiene efectos no específicos en el sistema inmunológico. No han sido bien caracterizados y su pertinencia clínica sigue siendo desconocida, declaró la OMS en un artículo reciente publicado. Se realizan, como yo dije, 2 ensayos clínicos que están en marcha y en la medida que se vayan obteniendo información o resultados, pues se darán a conocer y podremos disponer de que se utilicen o no. Sí se ha visto, y es algo que nosotros encontramos también en otro artículo, que en las zonas donde se administra rutinariamente la vacuna contra la tuberculosis, como es el caso de nuestro país lo aplica en el esquema nacional de vacunación y de forma rutinaria, sistemática, hubo menos casos notificados de neonatos con COVID-19. Si bien ha avisado que estos estudios suelen estar sesgados, o sea, modificados por algunos aspectos. O sea, ¿qué hay de cierto? No está recomendada todavía su utilización, no se ha podido demostrar que proteja contra la enfermedad, y lo que sí se ha visto en que países como el nuestro, donde se aplica en el esquema oficial de vacunación, pues el número de casos en neonatos es menor que en otros países. Es lo que pudiera decir en relación con esta vacuna. El periódico Granma pregunta: ¿en qué fase se encuentra la producción de una vacuna contra la COVID-19? ¿Qué países están involucrados en su desarrollo y si existe una fecha estimada en que podríamos contar con ella? Nos envía una segunda pregunta también relacionada con la primera. Le doy lectura, doctor, con su permiso. Hace unos días salió la noticia de que Cuba trabaja en una propuesta de vacuna y que valoraba desarrollarla de conjunto con China. ¿En qué punto de ese proceso estamos? Bueno, miren,
Han salido varias publicaciones en relación con que China, Rusia y Estados Unidos pues vienen trabajando en ensayos con vacunas de forma de tal de poderlo disponer en un más corto periodo de tiempo. También estoy en la obligación de decir que todo lo que hemos leído de estos estudios que se están haciendo no nos hablan de una posibilidad hasta abril o mayo del año 2021. Por lo tanto, como también ha reiterado nuestro presidente, el compañero Miguel Díaz-Canel, pues la mejor vacuna es la protección que pueda tener nuestra población. Y la protección, nuestra población sabe cómo hacerlo. Que no lo haga, eso es otra cosa. Pero las cosas del distanciamiento, de no salir, del lavado de las manos, del uso del nasobuco, esa es la mejor vacuna que tenemos, hasta que se disponga y entonces será una solución para el mundo. Más recientemente yo leí un artículo que en Gran Bretaña también estaban trabajando en este sentido. Y ahí se hablaban de una fecha más próxima, tal vez a mediados, a finales de este año. Pero reitero, no es lo que tenemos en La Habana. Cuba, como también dije en una ocasión, y como se explicó en la mesa redonda que se hizo con un grupo de científicos de nuestro país que vienen trabajando en esta actividad, pues está haciendo tiene algunos candidatos vacunales que está trabajando. De todas formas, todavía eso, reitero, no tiene un ensayo como tal para poder hablar de una vacuna cubana, aunque nuestros científicos, reitero, trabajan para poder tenerlo. El primero que lo tenga en el mundo va a ser un beneficio para la humanidad, realmente, independientemente del manejo político que le ha dado el gobierno norteamericano, específicamente Trump, en el sentido de querer ser el primero. Incluso recientemente hemos visto cómo sigue culpando a China, hablando del virus de China, cuando realmente no es incorrecto esa terminología. Es lo que pudiera decirte al respecto. Gracias, doctor. Las 3 siguientes preguntas ya han sido respondidas en conferencias anteriores. No obstante eso, por su importancia, los medios insisten en que vuelvan a ser respondidas por si existiese alguna última precisión de parte del doctor. Les doy lectura a la primera pregunta. En el contexto actual, ni los sistemas de salud de los países más ricos del mundo tienen tantos respiradores artificiales como los que se cree demandará la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es la situación actual de Cuba con respecto a los equipos para garantizar la asistencia respiratoria o ventilación mecánica en caso de que aumenten los casos graves? Mira, en Cuba tenemos disponibilidad para la situación actual y cuando se incremente incluso todavía más, con equipos que tenemos, con el arreglo de algunos que pudieran tener algún desperfecto. Los ingenieros de electromedicina trabajan arduamente en eso. Disponemos, pero seguimos incrementando. Se trabaja incluso por la comunidad científica nuestra en la posibilidad de producir algunos en nuestro país y se hacen gestiones para la adquisición de un grupo de ellos, preparándonos para el peor momento. O sea, hoy tenemos. Ahora, si vamos a prepararnos del peor momento, y son las conocidas curvas, los picos, que investigadores, matemáticos, estadísticos, epidemiólogos, bioestadísticos, geógrafos hacen el análisis, pues nos estamos preparando para el momento en que necesitemos más, con los respiradores y con los servicios de terapia intensiva donde se utilizan estos respiradores. Hay gestiones, algunas que han fructificado para la adquisición de ellos, pero también estoy en la obligación de decirlo porque se puso en una mesa redonda como producto del bloqueo, muchas veces no se han podido adquirir.
o bien porque la importación se ha hecho muy difícil, o lo que nos ha pasado también, que después que lo tenemos contratado con una determinada empresa, esa empresa dice que no y aparece como que es una empresa adquirida por el gobierno norteamericano. O sea, el bloqueo nos afecta en este sentido. No obstante, tenemos lo suficiente para un momento determinado y se sigue buscando todavía más. Doctor, la siguiente pregunta también del periódico Granma. Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Cuba, ¿de qué manera el bloqueo de Estados Unidos ha obstaculizado el acceso a insumos médicos imprescindibles para el tratamiento de la enfermedad? Creo que me referí por los ventiladores, pero eso mismo nos ha pasado con kit, con reactivos, con medios de protección, con equipamiento que realmente son muy necesarios. Incluso, como yo dije ayer, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, el PNUD, el Fondo Mundial, pues han hecho gestiones y que indiscutiblemente esas gestiones en cualquier lugar del mundo usted ve que fructifica rápidamente, pero el bloqueo nos afecta. Y tenemos, fíjense, que es lo importante, que nuestra población quede clara. Tenemos los recursos para que nuestros profesionales técnicos se protejan, para hacer los diagnósticos, para los test rápidos, para los PCR que son necesarios, pero incluso adquirido con un poco de dificultad. Y además mucho de producción ya nacional. Muchos de los medios de protección que estamos utilizando en el día de hoy son de producción nacional, y no me estoy refiriendo al nasobuco solamente, al nasobuco, a la sobrebata, a los gorros, a los diferentes recursos que se utilizan para proteger a nuestra población y al personal de salud, que sigo reiterando, es el más expuesto en esta epidemia. La siguiente pregunta, doctor, también del periódico Granma. ¿Les realiza Cuba las pruebas de la COVID-19 a personas que hayan fallecido por enfermedades respiratorias con síntomas parecidos a los de la pandemia? ¿Qué protocolo se sigue en estos casos? ¿Cuántas pruebas en esta situación se han realizado? Mira, yo lo he dicho también varias veces. Nosotros, desde que se puso en efecto el plan de prevención y control y se aprobó, pues venimos, o sea, hay determinados grupos donde buscamos la enfermedad. Y uno de los grupos donde lo buscamos, por mucha importancia, porque además la experiencia mundial te dice que hay un sustrato en el cual tú puedes encontrarlo, pues es todas las personas con infecciones respiratorias agudas que necesiten hospitalización, pues se le hace la prueba para detectar el virus. Todas las personas que normalmente, y eso no es ahora por el COVID, eso siempre ha habido un número de personas que necesariamente, o por virus que han estado circulando en el mundo, han presentado infecciones respiratorias agudas graves que requieren hospitalización en salas de terapia intensiva. Eso se trabaja y se lleva al detalle diariamente, que a todos se les realice la prueba del PCR para detectar la enfermedad. Y cuando hemos tenido fallecidos hay veces que hay fallecidos que han llegado en una fase terminal, hemos tenido fallecidos, como yo lo he relatado aquí, en algunos casos que incluso están ingresados por otras patologías, por un cáncer terminal, por una cirrosis hepática en etapa muy avanzada, por diferentes enfermedades que no es precisamente el cuadro respiratorio, pero que en el curso de ese ingreso han tenido alguna sintomatología respiratoria, inmediatamente se le hace la prueba. Y de hecho hemos tenido algunos de los fallecidos que han estado acompañados, como el fallecido que explicamos en el día de hoy, que ha estado acompañado de estas patologías, pero se le ha hecho la prueba, buscándolo. Y en algunos casos hemos tenido casos confirmados por esta vía. Por eso
se cumple, se hace, se lleva con un nivel de detalle que diariamente se analiza por qué un paciente que falleció con un cuadro respiratorio o con sintomatología y se busca las causas hasta que se resuelve el problema. Y en algunas ocasiones que hemos tenido casos que ya han llegado a fallecer, pues a veces no te da tiempo a tomarle el exudado nasofaringeo y lo que se toma es una muestra de pulmón que también se estudia y te permite hacer el diagnóstico. Por eso ese es un universo de pacientes de nuestro país que se pesquisa buscando la enfermedad. Porque además, al salir positivo, ahí mismo te permite establecer una cadena de posibles contagios relacionados con ese caso. La televisora CNN Internacional de Estados Unidos pregunta, según lo que usted ha observado, ¿cree que los ciudadanos están cumpliendo suficientemente con las medidas de distanciamiento social? ¿Han surgido casos de personas que se han contagiado en las colas de las tiendas? Miren, así poder determinar que una persona se contagió en la cola de una tienda o en otro lugar, realmente es un nivel. Sí, aquí creo que todos los días nos hemos referido, y muchos de ustedes me han enseñado imágenes de lugares donde es significativo la situación de la población. Y hoy, antes de venir, una persona que se llama José Antonio Pillo Alonso, es un abogado de un bufete colectivo con 24 años de experiencia, y me mandó un artículo largo, que no voy a leer porque es extenso, donde dice: justo por pecadores. Dice: creo que muchos están siendo injustos con nuestros médicos, enfermeras y personal sanitario. Considero que muchos están siendo abusivos con todo lo que significa nuestro sistema de salud y también contra su familia y contra su propia vida. Ahora bien, también probablemente contra la nuestra y la de todos aquellos que por carambola se tropiecen accidentalmente en el camino de una microgota contaminada de este virus. Y él muy bien narra, dice: creo que es tiempo de cambiar el libreto científico y en vez de emplear el término tan académico y pacífico de falta de percepción de riesgo, usar desde hoy, a partir de las 12 de la mañana, lo que falta de respeto a la vida de un ser humano, y seguir por causas ya más rigurosos como desobediencia y homicidio en potencia, y es refiriéndose a lo que hemos comentado, y que seguimos viendo en algunos lugares un número de población que no se protege. Por eso es lo que él dice, ¿no? O sea, ya no le sigan llamando falta de percepción de riesgo, ya llamémoslo por términos un poco más fuertes, porque es algo que, a pesar de las medidas estatales, porque medidas estatales hay de cerrar diferentes instituciones, eliminar actividades públicas, teatro, cine, sin embargo, la gente sale. Y llegará un momento que se tomen otras medidas más importantes. Es verdad que la Policía Nacional Revolucionaria ha estado apoyando en estos momentos. Esta mañana una profesional me decía, vayan un día a donde están las colas hacinadas unos arriba de otros y tomenle muestra para poder demostrar lo que está representando eso. Que no sé, no lo hemos decidido porque eso tiene que analizarlo la Comisión Técnica Nacional, pero es verdad, el riesgo que se sigue en estos lugares es muy importante. Es lo que pudiera decir al respecto. Doctor, tenemos una última pregunta de la Agencia Cubana de Noticias. Dice: se sabe que existen 3 variantes del SARS-CoV-2, A, B y C. ¿Cuba ha logrado identificar cuál o cuáles son las que existen entre los pacientes positivos en el país? ¿Qué dice esto sobre los orígenes de la enfermedad en el país? ¿Hay diferencias en la evolución de los pacientes que son portadores de distintas variantes? Esta es una pregunta muy técnica, ¿no? Y sí es cierto que un grupo de investigadores han analizado lo que se llama la red filogenética de 160 genomas completos del SARS-CoV-2. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué valor tiene?
Eso permite ver la evolución de este virus entre los humanos y ayuda a rastrear las vías de infección que ha seguido el nuevo coronavirus. Incluso este estudio que yo busqué se acompaña de un mapa que se ve, está el mundo y se ven los diferentes como flechas de diferentes colores de quién ha enviado a un lado, quién al otro, y que lo permite hacer esto que estoy diciendo. Se han encontrado, como bien dice la pregunta, 3 variantes centrales del SARS-CoV-2 que se distinguen por los cambios aminoácidos y que le han llamado A, B y C. La A es una variante, es la variante ancestral, que es la más cercana al coronavirus de los murciélagos y que se han analizado en investigaciones previas. Ahora, los tipos A y C se encuentran en proporciones significativas fuera de Asia. Es lo importante. Incluso no se encontraron en el foco inicial, el de Wuhan, en China. Y se encuentran el A y C en Europa y en Estados Unidos. Sobre todo la variante A en Estados Unidos. El tipo B es el más común en el este de Asia. Y el tipo C es el más común en pacientes de Francia, de Italia, de Suecia y el Reino Unido. Está ausente en China continental, en Singapur, en Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Ahora, yo reitero, al final esto lo que nos permite es saber cómo se está produciendo la transmisión de un lugar a otro y en dependencia de estos tipos que se encuentren, bueno, pues se buscan si tienen alguna particularidad desde el punto de vista de la prevención, de los esquemas de tratamiento, aunque no se ha encontrado diferencia en eso. Nosotros en nuestro país estamos haciendo una caracterización. Hasta el momento todavía no hemos entrado, estamos primero acumulando un número importante de muestras. Todavía no hemos entrado a hacer los estudios filogenéticos, pero tan pronto tengamos un número determinado, muy bien definido, que es como lo trabajan los virólogos de nuestro país. En esto yo conversaba con la doctora Guadalupe Guzmán, viróloga cubana muy conocida del Instituto de Medicina Tropical, y ella me decía que sí, que están acumulando un grupo de casos para en su momento pues poder determinar cuál es la filogenética del virus que circula en nuestro país. Yo por último, si no tienes más nada... No, terminamos ya la ronda de preguntas, doctor, si tiene alguna creo precisión, por favor. Que ha sido agotador hoy, pero yo quería referirme al sistema, a la aplicación digital que se ha divulgado y que las personas desde su celular, que nos permite, nos ayuda de una forma importante al pesquisaje, ya no solo por el médico de familia, ya no solo por los estudiantes de ciencias médicas que participan, sino yo desde mi casa con mi celular me pongo, como yo expliqué aquí un día, pongo los síntomas que tengo, la edad, los factores de riesgo que tengo, dónde que estoy, todo eso de forma digital y gracias al trabajo que se ha hecho de conjunto con la Universidad de Ciencias Informáticas, pues se lleva un mapa y se ve incluso la ubicación. Lo que pasa es que yo llamo la atención en el sentido de que hay veces que, yo no digo que se pongan a jugar, quizás se pongan a experimentar. Y entonces introducen datos falsos, introducen información falsa. Y lo único que quiero es que nuestra población sepa que eso conlleva, después que se recibe el informe, que un personal de salud tenga que ir, identificar. Entonces muchas veces se encuentra con que realmente nada de lo que se ponía. Reitero, son pocos casos y nos ha sido de mucha utilidad esta aplicación móvil, pero mientras más serios seamos en ella, pues es mucho más útil su utilización. Les pido disculpas nuevamente por haberme extendido tanto, les doy las gracias a ustedes, a la población que ha tenido la paciencia de escucharme, o yo supongo que han tenido la paciencia,
Y bueno, nos vemos mañana y muchas gracias. Gracias a usted también, doctor. Gracias a los corresponsales que nos envían sus preguntas. A los que nos siguen, nos vemos en la próxima conferencia.